A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bueno, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que Amén. nos permite reunirnos para leer de su palabra, aprender de su palabra. Hoy tenemos el cierre, Dios mediante, de Mateo capítulo 25. Nos ha costado salir de las dos preguntas que le hicieron al Señor. Así es. Las dos preguntas, entonces haciendo un repaso para poder entrar en materia. Cuando Jesús termina de discutir en Mateo 23 con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, que ellos le reclamaron con qué autoridad hace estas cosas, cuando le volteó el templo y se lo purificó. Después que Jesús termina de hablar eso en el templo y se iba hacia Betania, los discípulos, cuatro de ellos, Jacobo, Juan, Andrés y Pedro, le dijeron al Señor, como todo esto aconteció fue en el templo, le dijeron, maestro, mire esta belleza, mire el templo. Y el Señor le respondió, veis todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Salieron del templo y se fueron hacia el monte de los Olivos en el Getsemaní, cerca del templo. Desde ahí se veía el templo. Y entonces los discípulos quedaron enigmáticos. Oye, que van a destruir el templo, la grandeza de los judíos, de su fe. Y entonces los discípulos le preguntaron, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuáles cosas? Lo que nos acaba de decir allá en el templo, que van a destruir. Entonces Jesús empezó a darle señales. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces huyan de la ciudad, el que esté en los montes, no vuelva a la ciudad, el que esté en la azotea, no entre a su casa, y orad para que vuestra huida no sea en invierno, y ay de la que están embarazadas. Esta parte de la abominación desoladora la hablamos y la explicamos porque Lucas lo explica mejor. Lucas dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces el que está en los montes no vuelva a Jerusalén, el que está en la azotea no entra a su casa, y da la misma palabra que Mateo. Cuando la abominación, cuando Daniel fue que Antíoco Epifanes IV rodeó de Siria, rodeó Jerusalén, la invadió y contaminó el templo, sacrificó una cerda, derramó la sangre y contaminó el templo. Entonces, después que habla todo eso, que Jesús le da todas las señales, le dice, y este evangelio del reino, entonces vendrá nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, pestilencias, pero todo esto es principio de dolores, dice el Señor, Por y da una señal inequívoca y clave que la vamos a hablar ahora. Y será en Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. Entonces, para yo poder explicar la parábola de los talentos y el juicio de las naciones, prácticamente tengo que arrancar desde Mateo 24:14, porque después que el Señor habla de todas las señales y habla de Mateo 24:14, pone un ejemplo, una parábola del siervo infiel y del siervo fiel. Y entonces él dice que pone un ejemplo del reino de los cielos, que es como un hombre que se fue lejos y dejó su criado, a su encargado, y este mayordomo, viendo que su señor tardaba en venir, se volvió como loco, pues, a hacer derroche, a no hacer las cosas bien hechas, y de repente le llegó el jefe. Entonces, esa es la primera parábola. Después pasamos a la segunda parábola, que era la, eh, la, la fiesta
las 10 vírgenes, que habíamos demostrado que no era para la iglesia porque para ya la iglesia ha sido arrebatada. Y habíamos demostrado que no era para la iglesia porque la iglesia es una, entonces no es que se van 5 y no es que se quedan 5. Habíamos hablado también de que el aceite no representa al Espíritu Santo porque ahí dijeron vaya y compre, el Espíritu Santo no se puede comprar. Segundo, no era para la iglesia porque dice, avisaron, ahí viene el esposo. Y en el arrebatamiento no se dice ahí viene nadie, eso sale porque sale. Y segundo o tercero o cuarto, dice, y salieron a recibirle en el arrebatamiento, en el rapto. La palabra es arpazo, no nadie sale, más bien nos llama. Entonces vimos que los que dejados, eran dejados para entrar al reino, ya voy a explicar eso, y los que fueron tomados para juicio, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Después de ahí, entonces, entramos ahora a la parábola de los talentos, que con ayuda de Dios vamos a terminarlo, y a el juicio de las naciones. Entonces, ¿de dónde voy a comenzar? Voy a comenzar explicando primero que a qué viene Jesús, por qué está esa parábola de los talentos, por qué está la parábola del mayordomo infiel, por qué está la parábola de las 10 vírgenes, porque se está anunciando que viene el rey, que viene a implantar su reino, porque después que si usted lee capítulo 25, terminando la parábola de los talentos, mire cómo dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es decir, que Jesús viene es a implantar su reino milenial. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que nos habla la parábola de los talentos? Oiga, primero vamos a quitar de la mente de las personas que esos son los dones. Se ha tergiversado esta enseñanza queriéndola espiritualizar y entonces suena muy bonito, sí. Los dones, hay que usar los dones, no entierre los dones que el Señor Dios te da, no lo podemos esconder, el que esconde los dones pierde la salvación, ahí será el lloro y el crujir de dientes, te van a quitar los dones, te van a quitar la salvación, entonces nos asustan con eso y todo el mundo se pone en tensión porque entonces hay que hacer algo con los dones. Pero vamos a estudiar entonces la parábola de los talentos, teniendo en nuestra mente dos cosas que el Señor está respondiendo. ¿Cuándo serán estas cosas que ya respondió con el templo y que señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya Mateo 25 está respondiendo que señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces Jesús viene a instaurar su reino milenial. Entonces las parábolas que habla son que deben estar a la expectativa. Ejemplo, vamos a leer rapidito para que lo tengan, porque es que necesito que tengan esto en perspectiva, porque si no se va a perder la enseñanza. Mateo 24, 46, el 45 dice, ok, y me vuelvo hasta el 44, dice, por tanto también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ya está hablando de venida. Dice, pues ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces está diciendo, tienes que estar preparado. Siervo, no te pongas a beber, a emborracharte, a hacer las cosas que no debes. Pasamos entonces a la parábola de las 10 vírgenes.
también a la expectativa. Tu Señor viene, tu Rey viene. No es el rapto de la iglesia, porque para el rapto ya sabemos que no hay señales, ya sabemos es inminente, que en cualquier momento puede suceder. El mismo Pablo decía, nosotros, los que queremos, ¿se da cuenta? Él mismo se incluía porque era inminente la creencia de que Jesús, el rapto podía acontecer y lo es hasta ahora. Después que leemos la parábola de las 10 vírgenes que deben estar preparadas, es que vamos a entrar a la parábola de los talentos, que viene siendo lo mismo. Tiene que estar preparado, tiene que estar haciendo lo que te mandaron a hacer. El siervo prudente haciendo lo que le mandaron a hacer, entendiendo que su Señor viene. Las 10 vírgenes entendiendo que su Señor viene. Y la parábola de los talentos también es entendiendo que su Señor viene, sigue trabajando porque va a venir tu Señor y te va a pedir cuenta. Al siervo malvado le pidieron cuenta, ¿cierto? A las 10 vírgenes también porque unas no estaban preparadas. Y ahora entramos a la parábola de los talentos con esa idea. También tiene que estar preparado a la expectativa. Tu Señor viene y viene a instaurar el reino. Entonces comenzamos. Porque el reino de los cielos, verso 14, es como un hombre que yéndose lejos, fíjate lo mismo del siervo infiel, él se fue lejos, el dueño, ¿verdad? El amo, el señor. Las parábolas de las 10 vírgenes, el novio, tarda en venir, ahí viene el novio. Y ahora, acá de la parábola de los talentos, el hombre se fue lejos y antes de irse llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Estamos hablando de bienes, vamos a ver qué bienes le entregó. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Me paro acá. No son dones espirituales porque los dones, fíjese, tengo que desmontar esto. Los dones espirituales no nos fueron dados conforme a nuestra capacidad. No, no. Corintios dice que el Espíritu Santo nos dio dones a cada uno según como Él quiso, no según nuestra capacidad, como Él quiso. Yo no pedí el don de la enseñanza, yo no pedí el ministerio pastoral apostólico, yo no pedí nada de eso. Y no podía ser conforme a mi capacidad porque yo no sabía qué capacidad tenía, porque yo lo que hice fue aceptar a Jesucristo como lo hizo todo lo demás. Segundo, aquí habla de bienes y habla de que a cada uno le dio dones, talentos. Ahora explico, talento es una medida monetaria, mis hermanos. Ujú. Un talento Es como un negocio. equivaldría aproximadamente a unos 6.000 denarios. ¿Sabes lo que es eso? Ujú, una Seis moneda. mil denarios. Acuérdense que un denario era lo que ganaba un jornalero al día. Ujú, Quiere decir que un talento, si era aproximadamente 6.000 denarios, 6.000 denarios quiere decir que eso se lo ganaba un hombre en 6.000 días, ¿sí o no? ujú. ¿Y cuántos son 6.000 días? Alguien que me divida 6.000 entre 365. Vienen siendo como casi 13 años. Casi 13 años. 6.000 entre 365. 6, 7 años, por ahí 8 años. 16, ¿Cuánto? 16 años 16 con años. 43 días. Estoy Fíjense. preguntando. Entonces, no le dieron poquito al que le dieron uno, Ujú. le dieron 6.000 monedas. Por eso fue que fue y la escondió, la enterró, ¿se da cuenta? Entonces, era Sí. dinero. Al que le dieron 2 denarios, entonces, perdón, al que le dieron 2 talentos, ¿cuántos denarios eran? Aproximadamente 12.000 denarios. Quiere decir que era 12.000 días de trabajo. Ujú, Si dividimos 12.000 entre 365 es el doble de lo que me acaban de decir ahorita. ujú, ujú, ¿Ves?
Y al que le dieron 5 talentos, quiere decir que 5 por 6, 30, le dieron 30.000 denarios. O sea, era el trabajo de un hombre durante 30.000 días, casi aproximadamente como unos 82 años. O sea que fue plata lo que le dieron, bastante a cada uno. Ujú. Dice el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Me paro acá. Fíjese cómo se cae la enseñanza por querer espiritualizar, que se cae por su propio peso. Si la analizamos y no que la recibimos así para adelante porque ya me la dieron. Aquí está diciendo que si esos fueran los dones, ¿qué me está diciendo que yo puedo hacer con los dones? Que los Multiplicarlo. negocié. No, Que los negocié. negociar. Eso es lo que Ok. está diciendo aquí. Le Ah, repito. bueno. Y el que Yeah. había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Ujú. ¿Para qué? Y ganó otros 5 talentos. Se da cuenta que he forzado la Sí. enseñanza, que esos son dones espirituales. Ay, pastor, pero que también que yo lo recibí cuando me la dieron hace tiempo. ¿Sabe? Y yo No. multipliqué mi talento porque No, soy maestra, puedo hasta predicar y voy aquí, voy allá, Ajá. otra Pero cosa. ¿sabe por qué lo recibíamos todo? Yo me todos incluyo. los recibíamos. Porque no sabíamos estudiar la Biblia en su Así. contexto. Ujú, Claro, Porque todo el que enseña así, yo no le estoy poniendo mala intención a nadie, ni mala ujú, exacto. voluntad, ignorancia, y no con mala intención, ignorancia de no saber que eso está dentro de una respuesta que señala habla de tu venida y del fin del siglo. Quiere decir que esto no ujú, es para acá. Quiere decir que las 3 parábolas que Jesús puso fue que estén preparados porque viene su Señor, estén haciendo las cosas bien hechas como tienen que hacerlas. Esto no es de dones espirituales. El que lo quiera dar así, y alguien dirá, sí, pero yo lo puedo cuadrar. Usted lo puede cuadrar, usted lo puede adornar, pero Dios no está obligado a respaldarlo. Porque no es lo inclusive mismo. el libro ahí, según lo que yo pude apreciar, también más o menos, Por eso ¿verdad? es que Ujú, usted se ha dado respalda cuenta, eso. ni las 2 clases pasadas, ni Ujú, esta estoy usando el libro. Lo está ujú. señalando usted, yo no. Por eso que yo estoy yendo a la fuente principal, que es la Biblia, Sí, que porque la si no Biblia. vamos a seguir corriendo con el error, con la Ujú, falta. De Claro. todos modos, en estos días escuché un predicador y me gustó Ujú. esa expresión y dije que la iba a usar. Se me olvidó decirla en el principio. Están invitados a diferir de mi opinión. ah, te lo he dicho también. Están invitados a pensar diferente que yo. Ujú. Están invitados a no estar de acuerdo conmigo. Pero la parte mía es, pero si usted me va a refutar, hágalo con la Biblia en su texto y su contexto. Ujú. Cuando vemos que el contexto está hablando no de rapto, no para la iglesia, porque la iglesia ni había empezado, Ujú. y le voy a decir algo. Pedro no preguntó nada por la iglesia. ¿Qué dice Pablo de la iglesia? ¿Qué era un qué? Pablo Cuerpo. dice que la iglesia era un misterio. Ah, misterio. Ah, sí, 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 sí. O sea Misterio, que nadie el del Antiguo misterio. Testamento sabía de que había algo llamado iglesia. Nadie Inclusive No, sabía que Pablo, ¿verdad? había un cuerpo llamado la novia del Cordero. Eso era un misterio que a mí se me ha sido revelado, dice Es- Pablo. Entonces, misterio. si Ujú. Pedro no sabía nada de iglesia, de novia, de arrebatamiento, ¿cómo le iba a preguntar? Ujú. Eso mismo, pastor, estaba yo estudiando y entonces estaba buscando eso mismo, porque Jesús en sí, o sea, no habló así, directamente hablando así del arrebatamiento como lo hizo Pablo. Eso sí, él dijo que donde que iba a preparar morada para que donde él esté, nosotros vamos a estar. Pero entonces Pablo es el que habla de Seguro. eso. O sea, Mm, ninguno de estos 4 apóstoles le pasó por la cabeza algo llamado iglesia para preguntarle al Señor, ujú, No sino está ellos, pero revelado. como judíos,
ellos sí sabían que había de venir el Mesías, el ungido, para establecer su reino. Entonces, por eso es que ellos le preguntan qué señal habrá de tu venida, porque ya como tú nos has dicho 3 veces que vas a sufrir, que vas a morir, al tercer día resucitarás, qué señal habrá de tu venida Iba a regresar. y del fin del siglo. Ah, de eso sí nadie le Sí. ganaba a Pedro, a Juan, a Jacobo Jacobo y y a Andrés. Andrés. ¿Ok? Mm, Entonces, en ese sí. contexto es que estoy poniéndome a hablar. Dime, Ujú. Mi apóstol, con los repasos que he hecho del estudio pasado, de la semana pasada, y el tema del esposo, como lo he leído en Jeremías, ¿será que el esposo es la referencia propiamente al pueblo israelita del linaje? cuando se habla de esposo, es el misterio que Dios lo reveló en el Nuevo Testamento. Como te estoy diciendo, ellos no sabían de Ujú. esposo y novia. No, eso Ok, era se muy usa igual aparte. para la iglesia, No, se si usa Pablo igual dice, para... este era el misterio, búsquenme esa Ujú. cita ustedes para que vean Vamos a que buscarla. Pablo habla que esto era un misterio escondido, ¿ves? Ni siquiera era una adivinanza, no, un misterio El misterio escondido. escondido. Entonces, y Ya se lo le vamos a revelaron a buscar. Pablo. Estos Ujú, discípulos están hablando en su contexto de judíos, como, Efesios 3:3. como dicen. ahí. Dice, ok, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles, no sé si es ese, pero y siga buscando, pastora, pues si no es ese. Y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del Ese, mismo ese era un cuerpo. misterio. Nadie sabía de Ese es, eso. Sí, ese es. y Nadie coparticipar. sabía de eso. Que dice que es un misterio. ¿Cómo estaba ese misterio según? Misterio Estaba oculto. oculto. Ajá. Y en sí, ¿cuál era el misterio? En sí, ¿cuál era el misterio? El cuerpo de Cristo. No, Que los ¿cómo dice ahí? gentiles también son coherederos. Bueno. Generación Que de los coherederos. gentiles. ¿Qué Ujú. pasa con los gentiles? Son coherederos y miembros del cuerpo. ¿Te das cuenta? Eso era un misterio. Eso no lo sabía Pedro, ni Ujú. Juan, ni Ok. Jacobo, ni Andrés. ¿A quién se le reveló eso? A Pablo. Ya le voy a demostrar por la Ujú, cita, por una cita que le voy a dar ahora. Entonces, estamos claros que ellos están preguntando como judíos, ¿cuándo ujú. vienes tú a implantar tu reino? Ok. O sea, Pregunta. sí, es que hoy también, o sea, cuando estaba así estudiando, y yo le sigo dando mente también a lo de las 10 vírgenes y todo, y me pongo entonces a pensar. ¿Qué era? Porque cuando nosotros, como usted hablaba de esta parábola que antes se había espiritualizado, pero pues para mí en realidad pues tenía como que un poquito más de sentido. Pero ahora, y usted aclarando aquí también, y lo que dice la Biblia, era cuestión de dinero. Honestamente, le digo, quiero saber, o sea, honestamente le quiero decir que no entiendo bien por qué él trajo esa parábola para tratar a lo mejor de contestar lo que estaba hablando, igual que las de vírgenes, si no es la iglesia, este, Porque para es- poderte explicar por qué necesito responder ok, primero, tumbar el mito, la mala enseñanza de que estos son dones. pues espero, ok. Ok, entonces, ya estoy tumbando que no son dones espirituales, porque no se Ok. negocian, no nos lo dan conforme a nuestra capacidad y tampoco Ujú. el que no los use, entonces eh, va a condenación, porque dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque el que no tiene se le va a quitárselo y dárselo al que tiene más y a este échalo a las tinieblas, como termina diciendo.
Ujú. Y su señor le dijo, ajá, Echaré las al tinieblas último, de pero afuera, llegando dice la- también acá, y dijo, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, por tanto debía haber dado una tata, porque al que tiene le será dado y tendrá más, tata, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Tú me estás diciendo, allí será el lloro y el crujir de dientes, el que me está diciendo que eso es para la iglesia, que eso es de los talentos, eso es los dones espirituales, me estás diciendo a mí que el que le dieron el don de hablar en lengua y no habló en lengua, entonces para la condenación. para el El que le fuego. dieron el don de enseñanza, no lo Y usó lo enseñó. porque para la condenación. Así haya aceptado a Jesucristo. ¿Te das cuenta que eso no cuadra por ningún lado? Eso es querer Ujú, forzar la enseñanza sacándola de contexto. Entonces, repito, parábola del mal, del siervo malo, que estés preparado, porque tu Señor viene. Así se haya ujú. ido lejos y tarde en venir. Parábola de las 10 vírgenes. Está preparada porque el novio así tarde va a venir. Parábola de los talentos. Está preparado también con lo que tiene porque el dueño de los bienes te va a pedir cuenta. Viene. En las tres parábolas, el hombre viene a pedir cuenta, Señor. Y eso Al mismo, Ujú. perdón. mayordomo infiel, pedí cuenta. A la vírgenes pedí cuenta. Los talentos pedí cuenta. Entonces, después que él dice eso, dice, Ujú. cuando el Hijo del Hombre venga, ahí entraría una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué están esas tres parábolas que usted me acaba de preguntar? Ujú. Porque dice el 31 porque cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿sabe por qué le preguntaron esto? Al juicio de las naciones. Vamos a leer Isaías, vamos a Isaías 9. Isaías 9, vámonos a Isaías 9, que no anoté el Ajá. versículo, pero vámonos para allá. El que dice que Isaías 9, esto sí lo sabían los discípulos, Isaías 9. no para siempre oscuridad. Ujú. Vamos a ver si se me fue. eh, no, Isaías 9, pero no puse el versículo, Dios. ¿Qué es lo que Ya, dice? Para ayudarlo. ya. Ah, ok, aquí está. Isaías 9:6. Ujú. Sabemos todo eso, pero no sabemos dónde incluirlo. Porque Dice, niño. porque Ujú. un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí sabemos que es de Cristo, ¿verdad? Ajá. Pero mire lo que Ujú. sigue diciendo. Y el principado sobre su hombro y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de Ujú. los ejércitos lo hará. Entonces, esto sí lo sabían los discípulos. Entonces, ¿cuándo será que se me habla de tu venida y del fin del mundo? Tú vienes a montar el milenio. Jesucristo viene, mis hermanos, es a instaurar el milenio. ¿Qué es el milenio? Sin Son violencia, sin 1000 años de paz. ¿Está eso en el Antiguo Testamento? Sí, ellos lo sabían. Isaías, perdón, Lucas, Isaías 11:1-10. Vámonos a Isaías 11:1-10. ¿Quién me lo lee? Asimismo, Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y 11:1, 11:10, No, ¿verdad? y 11:10. el 1 al 10. Ah, del 1 al 10. Ok. El 1 al 10. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Todo Jehová. esto está Y hablando de Jesucristo, porque dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un Ujú. vástago de ujú, retoñará de sus raíces. Isaí era el papá,
era el abuelo el del abuelo. rey David, para que sepan. Ok, sigue. El 3. Y hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ajá, fíjate que está poniendo justicia, el impío no va a estar, va a regir con fortaleza, con justicia y fidelidad. Ahora mira cómo va a estar el mundo para aquel entonces. Sigue leyendo el 6 hasta el 10. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Imagínate, Y el niño de pies pecho, justamente con vacas, niños jugando con serpientes, o sea, una paz total, una seguridad total. Esto es lo que los discípulos sabían que iba a pasar y le están preguntando qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo. Esto tiene que acomodarse. Sigue leyendo. sí, El 8. y no habrá mal ni dañarán en todo mi No, no, el santo 8. monte. Porque el 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué bendición. Esa es una Acontecerá, bendición grandísima. El milenio sigue hasta el 10. sí, señor. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Te das cuenta? Asimismo, No, ya, porque si nos acontecerá vamos, hasta vamos a allí. agarrar 1000 años en el Sí, milenio. Sí, Esto es lo que los discípulos sabían. Eso sí sabían del reino. sí, del ¿Sabe? Y reino. ahora sí le descubro algo. ¿Sabe? Porque el mismo Jesucristo dijo, y se predicará, léamelo, por favor. Mateo 24:14. No quiero decirlo, yo quiero que me lo lean. Ujú. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el Fíjate, fin. este evangelio del reino. Entonces, júgueme después que yo les explique. Hay, si se quiere la palabra, con el mismo Salvador, dos evangelios, pastor, ya usted se echó a perder. Acuérdese que Gálatas dice que si un ángel del cielo le predicara otro evangelio, el tal sea Ujú. anatema. Ok, otro evangelio. Ajá. Pero aquí no, mire que leamos, aquí están hablando, sí, el evangelio del reino. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Del evangelio del? reino. Del reino. Nosotros ahorita estamos en el Evangelio de la gracia. Para nosotros es gracia. Somos salvos por El gracia. evangelio del reino. Creemos por gracia, por fe, por gracia. Para los evangelios del reino no. Y le voy a poner un ejemplo. Alguien que me lea, por favor, Gálatas 2:7. El mismo Gálatas. Mire lo que dijo Pablo. Yo estoy escondiéndome en Pablo. Ujú. Me estoy escondiendo en Pablo. Pero le dije, están invitados a no creerme. Estás invitado a no compartir conmigo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Allá están hablando a dos tipos de personas, dos tipos de evangelios, el mismo Ujú. Salvador, el Eh, mismo Dios, la misma vida eterna, pero a los gentiles, por gracia soy salvo, por Por gracia, gracia. por gracia, por gracia. Ellos están esperando el Mesías, ellos están esperando el templo, ellos están esperando toda para volver a hacer su sacrificio. Entonces se tiene que predicar el evangelio del reino. ¿Cuándo se va a predicar ese evangelio del reino?
en la gran tribulación. ¿Por qué no se va a Sí, predicar En el después de la Evangelio de gran la tribulación. gracia? Porque ya la iglesia fue arrebatada y ya estamos en la boda de, perdón, claro. en el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho. Después viene, ya se lo vamos a hablar, la boda del Cordero y después viene Banquete, la, la, la fiesta. Ya banquete. vamos a demostrarle. Entonces, cuando Jesucristo dijo, y será predicado este evangelio del reino. Pero, y después vendrá el fin, pero ¿cuándo Ujú. va a ser predicado eso? ¿En dónde lo metió él? En la gran tribulación. ¿Cómo sabemos? En la gran Vámonos a tribulación. Apocalipsis. Mire que me costó Ah, poner pues, esto en orden. Me costó ponérselo en Ujú. orden. Capítulo 6, versos 10 y 11. ¿Qué dice Apocalipsis 6, versos 10 y 11? Ujú. Y nos hay 6, 10 y 11. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Elohim santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ajá, en la gran tribulación, los juicios empiezan en el capítulo 5 6 empiezan a abrir sellos y empiezan a salir los ángeles a matar y a destruir. Entonces, acá hay un poco de gente que aceptó a Jesucristo, porque fíjese lo que dice Apocalipsis 7 14 16 alguien que me lo lea. Apocalipsis 7 14 al 16. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ajá, estos son los que han salido de la gran tribulación. Porque Ujú. en unos ancianos le dijo, ¿y quién son esta gente? No sé, Señor. Estos son los que han salido de la gran tribulación. En la gran Sí. tribulación, mis hermanos, se va a predicar el Evangelio del Reino. ¿Quién lo va a predicar? Los 144,000. Vamos a leerlo. Vamos a buscar Apocalipsis. Ok. Apocalipsis 7. Fíjate cómo dice. Te lo voy a leer yo. Ujú. Versículo 1 dice que después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase Ujú. viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000, ta, 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 ta. Después que están los 144,000 sellados, oh casualidad, mire lo que sigue el verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Brinco al 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo Ujú. sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación De la y gran han lavado su tribulación. ropa y la han emblanquecido en la sangre del La sangre Cordero. del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ta, 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 ta. Entonces le explico, mire para Ujú. acá. Viene el Señor. Ujú. Está la gran tribulación acá en la tierra. Nosotros ya nos fuimos allá. Aquí Ujú. comienzan los juicios, pero cuando ya van a arrancar todos los juicios a destruir y peste La y ira. guerra y pestilencia y mortandad,
se para un ángel y dice, ya va, ya, paren todo, paren, no hagan daño a nadie hasta que seguimos a los siervos de Dios. Ujú. Bien, se llegan a los 144.000. ¿Cuál es la función de los 144.000? Testificar del evangelio del reino, del Del Evangelio del Mesías Reino, que ha de venir. ¿Se de da toda cuenta? tribu. Entonces Ujú, empiezan ellos a predicar y empieza ujú. la gente a aceptar a Jesús, tanto de Israel como fuera de Israel. No sé si me Ujú. estoy explicando, quiero llevarle la secuencia. Por ahí es Sí. donde entra Mateo 25, porque después que ha Ujú, dicho en las tres parábolas anteriores que deben estar preparados, estar pendientes, porque el hombre viene, así se haya tardado, así esté lejos, el hombre viene. Entonces cuando viene, viene a apartar los cabritos de las ovejas. ¿Cómo sabemos eso? Porque antes que vinieran los juicios en la gran tribulación, ujú, comenzaron los 144.000 a predicar. Una vez que empiezan a predicar, los 144.000 son perseguidos. Satanás no tiene poder para herirlo, para matarlo, para nada, porque son sellados, son apartados. Empieza la gente a creer por el testimonio de ellos, del evangelio del reino, que viene el Mesías, que viene a implantar el milenio, donde 1.000 años de paz, donde hay 1.000 años de gozo, donde la vaca con el león, la culebra con el niñito, la justicia, el orden, muerte al impío. Empieza la gente a creer, el anticristo que está en su apogeo comienza a perseguirlo y la gente que haya creído, las naciones que hayan aceptado ese testimonio, empiezan a esconder, a guardar, a ayudar a esos 144.000 testigos. Entonces cuando el Señor viene, dice, y ya lo vamos a leer textualmente, pero para que tenga el panorama completo, dice, sí. este, entrad bendito de mi Padre al reino eterno preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste comida, tuve preso y me visitaste, estaba enfermo y viniste a mí, me diste ropa cuando estaba desnudo. Señor, ¿y cuando te vimos enfermo, sin esto, sin aquello? Ah, por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, me lo hiciste a Ujú. mí, que es lo que hoy en día se hace en los países comunistas, en los países musulmanes, que matan a los cristianos, la gente los cobija, la gente los guarda, por eso es que nada quedará sin recompensa. Y a los otros que más bien se burlaron, despreciaron al mensaje de los 144.000. Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo? En la Ujú. cárcel, en el hospital, sin ropa. De cierto digo, por cuanto no le hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo hiciste. E irán esto a la vida eterna y esto al castigo eterno. Entonces ahí es donde viene y después que Jesús hace ese juicio de las naciones, comienza el milenio a trabajar. El milenio. ¿Cómo Así es. sabemos que la iglesia no está? Mire lo que dice. Bueno, ya va primero. Dudas hasta acá, porque ¿para qué voy a avanzar sin sí? Ajá, eso quería preguntarle. Entonces, mientras están los 144.000 testificando, predicando el evangelio, a lo mejor le está advirtiendo también esto de estas parábolas. ¿Cómo? Mientras ellos están predicando los evangelios del reino, también los está a ellos alertando sobre esta parábola para que estén preparados, para que estén listos, o cómo caen estas Exacto. Es parábolas. que esas tres parábolas era dando el ejemplo de lo que iba a pasar cuando comenzaran a predicar. Unos iban a desentender y otros iban a aceptar. Unos iban a estar, oye, ¿verdad? Viene el Mesías, viene el Redentor. Y otros no iban a hacer caso como la imprudente. En Exacto. la palabra de los talentos, oye, sí, yo voy a estar preparado, yo voy a estar esperando. Y otros dicen, ah, que nada, yo no, ¿entiendes? Entonces, y el siervo Ujú. malvado siguió, como dice ahí, emborrachándose, dilapidando las cosas de su señor, hasta que entonces cuando vino el Señor, ven acá que quiero tener cuenta con cada uno de ustedes. Por eso es que los discípulos preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del Sí, mundo. Entonces ahí Jesús le explicó, fíjate que los discípulos no, ¿y cómo es eso? No, eso sí lo sabían ellos, eso sí lo sabían ellos, eso lo porque ellos sabían. habían leído Isaías, ellos habían leído que Isaías vendría el vástago de Isaí
que Ahí. era descendiente de David, que iba a tener su reinado, que su reinado no Ujú, tenía fin. Por eso es que ellos estaban esperando que cuando Jesús vino, la primera vez dijeron, este es el ungido, este Ujú. es su trono no tiene fin, va a reinar con justicia, sabe, va a ser libertador, va a reinar con vara de y uno hierro. espera. Entonces, este es el hombre, y resulta que Jesús le salió, si te dan aquí, ponga esta, ama a tus enemigos, si te ponen una milla, anda doble. No, este no es el hombre. Ujú. Porque vino primero Espera. Jesús cumpliendo, aunque a usted le parezca locura, el misterio que estaba oculto, que los gentiles también seríamos parte del cuerpo del Señor, de una cosa llamada iglesia, que yo no lo conocía. Entonces se predicó el Evangelio Exacto. de la gracia y Pedro predicando el Evangelio de la circuncisión. ¿Se da cuenta? Mm, Entonces, por eso es que en el milenio la gente está contenta de que va a venir el Redentor y ahí sí se va a cumplir que su reino no tiene fin porque después que viene, que es lo que le voy a decir, cuando hay estos juicios acá, allá arriba se cumple o donde sea mm, el tribunal de Cristo, según 2 Corintios 5:10, que nos dan lo que nos vayan a dar. Después mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 3:17, para que podamos, todavía no le entramos a Mateo 25, Ajá. pero para poderlo poner en contexto. Ve que es más fácil decir que estos son los dones y los talentos y no darle vueltón a esto. Ujú. Es más fácil. Ujú. Primero de Primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses. 3:13, perdón, ¿qué dice? Ah, por eso. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ah, Ajá. ujú. ¿En qué dice ahí? En la avenida En la de venida, no nuestro está hablando de rapto. Ya rapto sucedió, ahora viene con todos con los santos. todo su santo. ¿Cómo es eso? Vámonos a Apocalipsis, Apocalipsis 19, pues. Ujú, Se lo leo yo. ujú. Después de esto, pongan atención, después de esto, oí una gran voz de gran multitud. ¿En dónde? En el cielo. En el El cielo, que Cordero. decía, Yo me oí. aleluya, salvación y honra y Aleluya. gloria y poder son del Señor Dios Salvación. nuestro, porque sus juicios Ujú. son verdaderos y justos, Verdadero. pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Ok. El 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y Y alegre. alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero Las y horas su del Cordero. esposa se ha preparado. ¿Qué es lo Ujú. que ha llegado? Las Las bodas bodas del del Cordero. Cordero. ¿Se da cuenta? Ah, ya está la boda del Cordero. Ujú. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El 9 Ujú. dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las La bodas del cena de las Cordero. bodas del Cordero. Ah, entonces hay arrebatamiento, hay tribunal de Cristo, Ay, hay boda y después hay viene boda. por acá abajo la cena. Entonces viene el Señor tanto con los ángeles como Y con todos los nosotros millares. a Con todos los instaurar millares de su millones. reino milenial. Y Amén. ellos estuvieron Aleluya. predicando en esos años de tribulación, los escogidos, los Ujú. 144,000,
que estaban Sí, señor. predicando ellos el evangelio del reino. Cree Mm, que viene el Mesías, cree que viene el Salvador. Yo sí creo y lo acepto. Ah, qué sí, bien, porque es por fe también. Pero le están sí. hablando no por gracia que nosotros. Amén, creo a Cristo, no, a ellos. Para ellos, si hay tribulación, para la iglesia Ujú. no hay tribulación. Ujú. Para Para ellos, ellos, Dios fíjate es la la gracia. diferencia, no hay rapto. Para Ujú. nosotros, la iglesia, sí hay rapto. Hay Para ellos, rato. no hay tribunal de Cristo para compensarlo. Para ellos, más bien, fueron decapitados por el testimonio de Cristo. Perfecto. Para ellos, no hay boda, sino hay corre para allá, agarra para acá, y vete para acá, y vete para acá. ¿Entiendes? Para ellos, Ujú. no van a estar con Cristo reinando, sino ellos van a hacer lo que nosotros vamos a A gobernar. dirigir, a gobernar. Ujú. Ve que si hay diferencia entre el Evangelio de gracia Sí. y el Evangelio del reino, que es el Evangelio de la incircuncisión, que es el Evangelio de la circuncisión, es el mismo Dios, el mismo Cristo, el mismo método de salvación que es por fe en Cristo y que hay que aceptarlo y que hay que recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Pregunta hasta aquí, hasta para poder entrar a Acá. Mateo 25. Muy bien. Ujú. No, tienen que estar seguros si están seguros. Si no están seguros, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer. No. Segura, Ok, segura. ok, Ya entonces recibí. vamos a entrar ahora a Mateo 25. Después vamos a hacer un repaso. Vamos a amasar todo esto. Ujú. Pero entonces ahora vamos a Mateo 25. Ahí está el mismo que habla del esposo. El juicio de las Eh, naciones. ujú, Entonces cerramos con la parábola de los talentos, que no es dones, porque los dones no ujú. se negocian, no se multiplican negociando, que fue dinero, pero que la enseñanza no es de dinero tampoco, sino que estemos preparados, bueno, ellos estén preparados porque su Señor viene, al igual que las 10 vírgenes, su Señor viene, al igual que el mayordomo infiel, el Señor viene. Entonces, entonces termina diciendo, por fin llegó el hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, pero ya demostramos también que no solamente los ángeles, Mm. ¿quién más viene con el Ujú. Señor? Nosotros, su iglesia. Nosotros, la iglesia. Por Ujú. ¿Ves? millones de millares. Y aprenda a cabalgar, porque según Apocalipsis 19, venimos en caballo. En Bueno, caballo. Ah, ah, usted A dice mí bueno. me mandan que no se ha montado en ninguno. bus. No, no, yo no tengo problema, porque como es bajar, yo me agarro ese caballo y dale fui para abajo. ¿Entiendes? Venimos en A mí me bajar, tienen ok. un pony. Ajá, No, entonces cuando grande, el Hijo sí, del grande. Hombre venga en su gloria Ujú. y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ah, el Señor viene a sentarse a reinar. Ese A es, reinar. entonces, ¿qué es lo que se predicó en la gran tribulación? El Evangelio del Reino. El evangelio del reino. Por Ujú. eso será predicado este Evangelio del Reino. Y luego vendrá Sí, el fin. el fin. Ujú. ¿Cuál es cuál sería el fin para el Evangelio de la Gracia? Hasta el La levantamiento ida de de la la iglesia. iglesia. Ve que tiene secuencia, ve que no estoy loco, ve que no lo estoy inventando. Me convenciste del rapto, porque yo no creía en el rapto. Bueno, no, y estabas invitada a no creer. Yo no, yo estoy enseñando, eso sí, de que me demuestre que no es conforme a la escritura. Sí, no, pero ¿No? sí, sí, sí ahora sí digería el rapto. Yo Sí. no, a esta edad mía, a esta Mm. altura, yo no peleo con nadie. Que no me quiera creer, no me crea, no me acepte y no ha pasado nada. Pero eso sí, si me quieren echar cuento a mí, Y yo me échemelo. ponía de pico y pata por el Ah, ok. rapto. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Acuérdense, ya están sentados en su trono de gloria. Ujú. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. ¿Quién está haciendo esa diferenciación, ese apartamiento? El Señor, El Jesús mismo. Señor mismo. Fíjate que es el Señor. Dice él. Ajá. Es directamente, aquí no hay confusión, aquí no hay duda, aquí no hay, oye, será, no, no, el Señor sabe lo que está haciendo. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Hermano, no es que el Señor es zurdo ni derecho, ¿ok? No vaya a salir alguien con... Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, fíjate, ya viene como Ujú. rey. No, aquí no está el esposo, aquí no está el cordero, aquí está el rey, Rey de el reyes. ungido, el Mesías, lo que los Espere. judíos estaban esperando y le llegó. Entonces el Ujú. rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que eso no es invento del Señor, eso no fue que se le ocurrió. Eso es lo que me gusta de Dios. Ya todo Ya está planificado. listo. Ujú. Tiene un solo plan. Sí, no, Ese. no, y antes de hacer todo, por eso yo no, la gente que dice, pero no, que la predestinación es como él sabía que yo iba a aceptar. No, tú no sabías que tú ibas a aceptar nada. Ujú. Dios quiso aceptarnos porque todos estábamos muertos en delitos y pecados de espaldas a Dios. Y entonces Dios dijo, si imparto justicia se me van todos a condenación. Pero como es el evangelio de la gracia, entonces por gracia soy salvo. ¿Ves cómo cuadra todo ahora, hermana Laura? Ujú. Ujú. Entonces es por gracia que soy salvo. Ujú. ¿Ves? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, fíjate ya la palabra justo, ¿qué te dice Laura? ¿Qué le dice usted? Ah, que ya estamos ahí. Pero ¿quién es el que hace justo a la gente? Ah, no, Jesús. Por haber aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Aquí aceptaron el Evangelio del Reino como el mismo Salvador, el mismo Señor. Entonces ya no es que porque hicieron obra, porque se puede malinterpretar. Y le voy a decir, ya este pasaje no es parábola. Ujú, ujú. Ya esto sí hay que ponerle atención a la palabra, a la letrica, a la coma, al punto. Ahora sí, esto no es parábola. Ya las tres parábolas estaban arriba, que son un ejemplo de la vida diaria que enseñan una verdad espiritual. Ujú. Entonces aquí dice, entonces lo justo, diga conmigo, Laura, lo justo. Justos, los justos. Ajá. O sea, lo justificó Dios porque justificado pues por fe. ¿Te das Tenemos. cuenta? Y a los que conoció, a estos justificó, a los que justificó, a estos santificó, a los que santificó, a estos glorificó. ¿Quién pues estará contra nosotros si Dios es por nosotros? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Fíjate que, Laura, si sacamos la palabra justo, pareciera que la salvación aquí fuera por obra. Ujú, ujú, Pero nada más con esa palabrita nos ayuda a entender. Y ujú, respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ojo con esta palabra, mis hermanos más pequeños. ¿De quién está hablando ahí? De los únicos que podían predicar el evangelio del reino en la gran tribulación, porque acuérdate que Juan le dije, ¿quiénes son estos? Y Juan dijo, no sé. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, ¿quiénes estaban predicando en la gran tribulación? Los 144.000 que cuando venían los juicios dijeron, párate, no empiecen los juicios hasta que no seguimos a esto. Vea, vea, qué tremendo. Y está ujú, escrito ahí. Entonces ellos empiezan a predicar, muchos empiezan a aceptarlo y a ayudarlo y a esconderlo porque el anticristo está buscando destruirlo para parar esa predicación del reino, porque acuérdense, el anticristo viene a sentarse en el trono como el rey, como Dios, y hay 144.000 que están diciendo, ese no es, ese es el falso, el verdadero ya viene, es Jesucristo, es el hijo de David, es el descendiente de Isaí, ese no es. Entonces el anticristo va a buscar matarlos, destruirlos, encarcelarlos. Entonces la gente que ha creído en su mensaje
comienza a ayudarlo, a sustentarlo, a abrigarlo, a protegerlo. Entonces es cuando Jesús, y aceptando el mensaje del reino, del Evangelio del reino de salvación, entonces la gente empieza a creer que verdad viene el Mesías y se preparan. Allí entra la parábola de, del el mayordomo infiel, que no te preparaste, no sabía cuándo venía tu Señor. Ahí entra la parábola de las 10 vírgenes, que tenía que estar preparada porque viene el novio. Ahí entra la parábola de los talentos, que tenía que estar preparado porque el que te dio los talentos viene a pedir cuenta. Entonces por fin llegó el hombre a pedir cuenta, y todo el que aceptó el Evangelio del Reino de los 144.000 fueron pasados a ser justos por Dios. Y entonces, como ellos cuidaron a los 144.000, Ujú. Dios le dijo: por cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿cómo se dice en inglés? A mí me lo hiciste. ¿Cómo se dice, Laura? Do it to me. Ah, ok. No te lo digo otra vez. Y respondiendo el rey Entonces, le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Acuérdense que entonces, Jesucristo era, acuérdense que Jesucristo era español. A mí me lo hicisteis. Stace. Pastor, entonces, esos versículos también lo hemos nosotros utilizado mal también. Digo, aunque también pues si nos motiva pues para hacer la obra que también que hemos sido llamados a eso también, ¿no? Laura, pero lo que Pero, está fuera de contexto, Dios no te puede honrar por eso. Porque sí podemos hacer otros bienes y ayudar, pero hay otros pasajes. ujú. Corintios dice: porque Dios no es injusto para olvidar las obras buenas que hace por los santos y haciéndola. A esa sí se la podemos citar, Señor. Pero si decirle esto al Señor, Señor, entonces el Señor dirá: tú quieres gran tribulación. Tú no quieres ser parte de la No, creo iglesia. que esto la había utilizado también mal. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, Dios está misericordioso, Usado que se mal. hace loco con nosotros. Yo me incluyo. Ay, qué bueno. ¿Ves? Porque a veces decimos que la gracia, pero citamos pasajes para nosotros de la gran tribulación, que es donde se va a predicar el Evangelio del Reino. Y el Mm, Evangelio del Reino no trae rapto, no trae gracia, no trae boda del Cordero, no trae tribunal de Cristo, no trae cena del Cordero. El tribunal del reino es: corre que viene y te van a quitar la cabeza, corre, no te dejes sellar, corre que te va, ¿entiendes? mm, Entonces a eso nos asustan a nosotros también. Y el que se deje sellar, Dios mío, pero si yo no voy a estar ahí, o a menos que yo crea que la iglesia pasará por la gran tribulación. Entonces mira dónde viene la controversia. Nosotros no Ujú. vamos a pasar por la gran tribulación, pero cuidado, usted se deja sellar. Bueno, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. O me sella, la agarra. Vete un arroz con mango, que el diablo dirá: ni yo, a mí no se me había pasado eso por la cabeza, diría el diablo. Pero me sirve eso, me sirve eso. Entonces nosotros angustiados, con miedo, que no me selle, que el anticristo es el Papa, que el anticristo es Pepe, que el anticristo es Dios mío, que la guerra, que Irán, que Persia, que el otro, que Dios, que angustia. Entonces, bueno, quédate, pues quédate, pero digo, cuando allá todo oro para eso, que Dios los bendiga y los cuide, todo ¿verdad? eso es gran tribulación, señores. Todo Claro. eso, porque acuérdense, y por eso lo repito para ustedes, para mí y para los que nos escuchan. Mateo 24 y 25, ¿por qué se dio? Por unas preguntas que le hicieron al Señor. Dinos, Ujú. Señor, Quiero ver. ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Fíjate que Jesús empieza a hablarle. Primero le habló de la destrucción del templo, después le habla de la venida. Primero le pone tres ejemplos de parábola de que debemos estar preparados, deben estar preparados para aquel entonces. Y después le dice: cuando el rey venga, se Mm. sentará con sus santos ángeles, pero ya venimos nosotros también, se sentará a juzgar a las naciones. ¿Por qué? Porque él viene es a implantar el milenio, señores. Seguimos. Ujú, sí. Ay, planta el Y milenio. entonces 41, entonces irá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. Fíjate. Ujú. Los otros, ¿cómo los llamó?
buen Sí, siervo, ¿no? malvado. No, a los A justos lo adoradores, llamó a justos. vencedores, No, Ah, justos. ya, justo. Léalo ahí, léalo, yo no estoy A los que inventando, léalo ahí. escogió, a los que llamó justo. Verso 37. Venid bendito Ujú. de mí, el No, no, el 34, 37 primero, ¿cómo dice? 37 dice, entonces los justos le responderán Ajá, lo diciendo, justo. Y aquí entonces, aquí está hablando que, ¿cómo le está llamando a esto? malditos. Maldito. ¿Hay diferencia entre justo y maldito? Muchachos, de aquí a la eternidad. ¿Entiendes? Muchacho, Entonces, tú ¿por me qué son maravillas. justos? Solamente en Cristo podemos ser justificados todo ser humano, tanto en la gracia como en el Evangelio del Reino. Por eso es que no es por obra, no es porque visitaron, porque fueron, porque ayudaron, dieron comida, dieron ropa, cubrieron, protegieron, no, porque aceptaron el mensaje del reino de salvación que venía el Mesías para acá. Entonces dice, y esto dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, vea, condenación. Okay. Apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto está fuerte, esto está fuerte. Y le explicó por qué. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos, entonces le O sea, responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. ¿Se da cuenta? No aceptaron la tremendo. palabra que le estaban dando de vida Ujú. eterna y lo que hicieron fue despreciar, apartar a los mensajeros del reino. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. A la vida eterna. Fíjate, ya va. Fíjate cómo cierra. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya se terminó ahí, porque de ahí que es Ya lo se que viene, terminó el milenio. el milenio, ¿sí? Ahí es donde, según, ya Laura, dígame Laura, que le No, vaya pero bien. siga, es donde. No, lo que quería era aclarar esa parte donde dice a mis hermanos más pequeños, eso se refiere a los 144,000 y ¿Sí? quizás, o sea, predicarán solamente los 144,000, los demás que se hayan recibido al Señor como Salvador van a estar corriendo también, escondiéndose, justamente porque Exacto. también. Y el que Pecadores, lo claro. reciba, el que recibe el testimonio de ellos, el que de verdad crea que viene el Salvador y está en el corre para allá y vienen los juicios, porque ya empezaron los juicios. Separar los juicios Sí. fue mientras los sellaban, Me según recuerda, disculpe que Apocalipsis 7 14 y 6 mientras Ujú. los sellaban. Después que los sellaron, a predicar y juicio y esto y lo otro, dime. me recuerda a Rahab, que Rahab venía la ira contra Jericó y ella tuvo que Exacto. guardar los espías. Es Exacto, y la misma mientras ella historia. estuvo ahí, la guardaron porque creyó. Mm. Todo, tanto el de la gracia como el del reino, tiene que pasar por creer en Jesús. O sea, Ya, no, Sí. por eso fue que ella lo primero dijo, yo sé no que es nada. Ok, en el entonces tiempo que Dios fíjense, hay. después que Jesús cierra, mira, no es casualidad porque Jesús está respondiendo a lo que le preguntaron. Y no me canso Ujú. de repetirlo, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces él cierra diciendo, y el que, fíjate que ya cambié la casa. Eran estos, 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto ah, os digo que en e cuanto irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. A Ya la está. vida eterna. Ya hay Ya una no sigo decisión. conversando porque cuando usted lee el capítulo 26, ¿qué dice? De el Mateo, ¿qué complot dice el para 1? aprender a Jesús, un complot para aprender a Ya Jesús. No, pero ¿qué vienen a dice buscar. Mateo 26, 1? Cuando hubo acabado Jesús todas estas Ya, palabras, ya, ya, ya le respondí, ya le Listo. respondí. Entonces, ¿con qué cerró la respuesta? E irán estos a vida A eterna condenar. y estos. Ok, entonces Ah, vamos a ver por qué Jesús cerró con eso. Vámonos a Apocalipsis,
capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Fíjense, en el 19 que vimos, en el 19, Los sellos no, y no, no, en el 19. El 10 19 vimos, gocémonos y alegrémonos, Ah, que han llegado las bodas del Cordero. han llegado las bodas y después más abajo dice, llegaron la cena, o sea, la pachanga está buena. Y Sí, sí, sí. después sigue Sí, leyendo en el 11, ¿cómo dice? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es ese? Jesucristo. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Casi nada. Verbo, ¿Cómo viene él? aleluya. ¿Dónde viene él? Del En cielo. la, No, no. ¿Dónde viene él? ¿A dónde viene la tierra? No. ¿Dónde viene? Lean ahí que no quieren leer, en un ¿vale? caballo, En Caballo. en un caballo. caballo ¿A blanco. dónde? ¿Sobre qué viene? ¿A quién lo ¿En trae? dónde viene? En un caballo. ¿En Allá dónde en la viene? En un nube. caballo. ¿A Ajá. En dónde? la nube. ¿A Ajá, y el dónde 14, viene? ¿qué dice? Y los ejércitos celestiales, ¿quiénes vienen ahí? Ángeles y nosotros. Ángeles, Y nosotros, nosotros. Acuérdense que ya millones se lo de leí en millares. primera de Tesalonicenses 3:13. Pero mire cómo dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿A quiénes le toca eso? Vestido de lino blanco. ¿A la novia? Ajá, A ya no es ni nosotros, novia, ya es esposa, porque llegaron a poner esposa. el cordero. Blanco y limpio le seguían en caballo blanco, casi nada. Por eso te digo que hay que aprender, pero como yo no sé mucho de eso, yo me abrazo a ese caballo y como es baja, ¿entiendes? Agarra, no Yo, importa. Está la mira, yo con cerrar los ojos y no soltar ese caballo para nada, olvídate. Que Después se que agárrese de aterricemos, la yo, cola. No ok, importa que venga al revés. amén, ok. El 16 dice, ya viene pura bendición. Y Pura en su bendición. vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ve? Entonces dice el 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Y los demás muertos con la espada que salía, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de ella. Y después ya está, ya agarraron a la bestia, al falso profeta, lo echaron al lago que arde con fuego y azufre. Ya, acuérdense, ya jugaron a las naciones. Esto bendito de mi Padre, esto al fuego eterno, eso es el infierno. Todavía no a los de Mateo 25, al infierno. A los de Mateo 25 a la derecha, al reino eterno preparado. El Pero ese reino. reino es acá, ojo, ese reino de Mateo 25 es acá. ¿Por qué es acá? Porque entonces, miren, después que vemos tan bello el Apocalipsis 19, entramos al 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al desgraciado muérgano el del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué Entonces bello. lo ata por 1000 años. ¿Quiénes Por mil están años. reinando acá en la tierra, allá en la Nueva Jerusalén? Jesucristo con la iglesia. Aquí Ujú. estamos gobernando, rigiendo, y los santos del Antiguo Testamento también. Aquí estamos gobernando, rigiendo, a toda la gente que creyó en la gran tribulación que van a vivir por 1000 años. ¿Cómo va a ser ese milenio de paz? El niño jugará con la serpiente, el león comerá paja con el burro, el impío no va a estar, Dios va a jugar con justicia, con vara fuerte. Ya va. ¿Y dónde está la bestia y el falso profeta? En el lago que arde con fuego y azufre. ¿Dónde está Satanás? Atado en el abismo. Esa gente que está Está- con este cuerpo de carne, se va a multiplicar. Unos se van a ir muriendo y van a ser una nueva generación como los israelitas en el desierto.
Ujú. Están viviendo en belleza, prosperidad, abundancia, paz. Que se muera de 100 años se va a morir joven. Pasados los 1000 años, entonces sueltan a Satanás. ¿Para qué lo sueltan? Para ver si tú vas a seguir fiel al Señor o que Satanás los engaña y ellos van Semillas. contra el Señor, contra nosotros. Allá en la Nueva Jerusalén es donde viene fuego del cielo y lo consume a todo y se acabó. Ese es el Amagedón. Sí, y se acabó esta Sí. tierra y vendrá cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Ujú, Me cansé. Ujú. ok. Amén, aleluya. Miren, Ay, esa es la secuencia de Sí, lo que habla Mateo capítulo 24 y 25 y más bien nos metimos hasta el milenio, pues. ya. sí, sí, ¿Eh? al Ahora, posmilenio, al Y al milenio, porque hasta a ya la mataron, eternidad, nos metimos a la eternidad, ok, apóstol, nos metimos a la entonces, pero la eternidad. nos idea metimos es hasta el que usted sepa mantener esto, explicarlo, porque si no, Hay que se va a practicarlo molestar. mucho. Que Cuando le practic- empiecen a refutar, usted no va a saber explicarlo y Ujú, dentro de 100 años ya a usted se le olvidó esto. Y ujú. entonces, como se claro. le va a olvidar, cuando le empiecen a predicar sobre las 10 vírgenes, usted no va a estar de acuerdo, pero como no va a saber explicarlo, a usted es la que van a ver feo como rebelde, porque no va a tener basamento, no va a saber explicar el juicio de las naciones, no va a saber explicar la parábola de las 10 vírgenes, no va a saber explicar la parábola de los talentos, y entonces usted va a quedar la fea, la rebelde, pero si usted lo sabe explicar, así como y si lo recibe de paso, así como yo se Sí, lo he enseñado recibido. hoy, porque se vale no estar de acuerdo, y usted con todas estas citas bíblicas y le va explicando y le dibuja el cuadro completo y lo mete en el contexto, porque el problema todo arranca de explicar esto fuera del contexto. Si usted explica esto en el Ujú. contexto, mis hermanos, la gente le va a dar las gracias. Dígame, Laura. Sí, por una pregunta. Entonces, cuando descendamos con Jesús aquí, la segunda venida, viene primero entonces el Ujú. juicio de las naciones. Ajá, eso es lo primero que viene. Eso es lo primero, eso es llegando, amarrando el caballo y vamos. Ajá. La Entonces, ira. después Ujú. ahí nos vamos entonces a lo que usted acaba de leer ahora del 20. Ajá, exacto. Eso es para que siga la secuencia. Ok, sí, eso es lo que quería, era. ¿Me entiendes? Dios. Eso, por eso le digo, estoy llegando, Ujú. amarrando el Sí. caballo, porque venimos, acuérdate, venimos Bajando, galopando y de se allá baja arriba del un caballo caballo. blanco, llegando, Así dejando es. el caballo, lo amarramos ahí y empieza Jesús con el juicio. ¿Ok? A gobernar las naciones, sí, señor, a Exacto, y juzgarlas. nosotros ahí, que me den Lo a que pasa mí es que a ellos no gobernar aceptaban lo del Cartaura, rapto, que me den a ellos no mí aceptaban eso. a Hello. gobernar Cartaura. Ajá. Ok, entonces espero que esta enseñanza le haya quedado clara. Si usted no repasa esto, se le va a olvidar. Ujú. Lo que a mí me costó un poquito fue ponérselo en orden. Ya. Y ya veo que le bajaron los ojos cuando le dije que habían dos evangelios. Ah, bueno, pues la Biblia nos manda que tenemos que estar alerta si escuchamos Eh, esas cositas. Eso sí pero Pablo se lo dijo a los Gálatas. A mí me dieron el evangelio de la. sí, sí. De la gracia y Exacto. al de esto de Con el la ley mismo Salvador, con el mismo Redentor, con el mismo Dios, por la misma fe, pero son dos pueblos diferentes. y dos tratos diferentes hasta Ok, cierto punto. bueno, espero que esta enseñanza de hoy, a los que nos siguen por internet, sea de edificación. Aceptamos comentarios, aceptamos preguntas, siempre en el orden del respeto Ujú, y están invitados a diferir de nosotros, pero siempre y cuando con basamentos bíblicos, no sueños, revelaciones, visiones, mi abuelita, no, la palabra en su contexto y le estaremos agradecidos si nos encuentra alguna falla que la podemos tener, error, ujú. descuido, ligereza, para corregirla. Así que bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde, Laura, y salimos, ya lo demás está más suave. Sí, sí, ahora, entonces, en la semana que viene nos vamos con la 6C, ¿verdad? Entonces, porque ya tocamos las naciones.
Sí, sí, no, ya está listo. Ya nos Entonces viene vamos la con las próxima finanzas clase. de la iglesia, 7A. La 7A, sí, ya salimos. Ya. Vamos con esa. Sí, Ok. 7A. Ok, 7A. A partir de la semana que viene, 7A. ok, siete Bueno, p Este, pregunta por aquí. no, que ya quedó clarito lo del rapto, gracias a Dios, porque yo pensaba, para mí se me hacía que teníamos era que dar todos la vida por el Mesías, que no, la iglesia no iba a ser arrebatada así nada más. Se me No, hacía muy no, fácil. pero es que Yo no es así. Mira, estaba dispuesta, mira. hay mucha gente que está en eso.